Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni tan serio. Mi nombre es Estefanica Ferra. Miren, la semana pasada me acuerdo que les hice una encuesta y el objetivo de la encuesta era que yo decidiera qué capítulo o qué episodio iba a grabar primero. Y yo me olvidé totalmente en el momento que estaba grabando de la encuesta que les había hecho y decidí tomar yo misma la decisión, pues. O sea, yo empecé a grabar, tal, no sé qué. Cuando terminé de grabar me di cuenta, yo qué verga, hice una encuesta para saber cuál era el tema que les interesaba más y resulta que grabé el tema que les interesaba menos, que era el de las bodas. Pero bueno, ya se grabó, ya se publicó, ya se hizo y ahora estoy aquí como una mujer de palabra grabando el tema de diferencias culturales, que de verdad hay demasiada gente interesada en esto, me encanta. Para los que no saben, yo siempre digo que soy portuguesa, a pesar de que nací aquí en Miami, yo soy gringa, pero jamás me van a escuchar decir a mí que soy gringa, o sea, no sé, yo me considero portuguesa de la punta del pelo de la cabeza hasta el dedo del pie. Quería hablarles un poquito con base a mi experiencia. Obviamente hay que tener en cuenta que todas las experiencias son diferentes y todas las personas son un mundo y tienen opiniones diferentes. Esta es mi opinión, esto fue lo que yo viví y es lo que estoy viviendo, así que bueno, no se lo tomen tan a pecho, por favor. Por algo el nombre del podcast se llama Ni tan serio. Intenten no tomarse las cosas que digo tan en serio y tan a pecho. La primera cosa que quiero hablar aquí de diferencias culturales, cabe destacar que es entre, obviamente, Portugal y Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos, en Miami, porque es donde vivo, y es lo que conozco, es lo que puedo hablar. Para los que no saben, yo viví en Portugal 14 años, y tengo Estados Unidos, voy a cumplir 3 años en abril. Lo primero que a mí me causó así un shock muy grande cuando llegué hasta Miami, fueron los transportes públicos. Porque en Portugal, y yo creo que en Europa en general, pero foquémonos en Portugal. En Portugal todo el mundo usa transportes públicos. O sea, y no te estoy diciendo que es porque no tienen carro, no. Es porque, primero, las colas y segundo, los transportes públicos son demasiado buenos y demasiado baratos. O sea, tú para ir a cualquier parte de Lisboa, de Porto, de cualquier ciudad de Portugal, tú lo puedes hacer utilizando transportes públicos. O sea, son muy, muy buenos. Y lo que me he dado cuenta aquí por las pocas personas que conozco que usan transportes públicos es que, por ejemplo, aquí en Miami lo que hay es donde yo vivo, lo que hay es un trolley, que es como un autobús, pero por lo que he entendido, el horario no es que pasa como en Portugal, cada 10 minutos tienes un autobús, no, creo que es cada hora, algo así. Entonces también eso te limita full porque es como que, o sea, si no lo agarras ahorita, por ejemplo, para ir al trabajo tienes que esperar 1 hora y ya vas a llegar tarde. O sea, a juro tienes que tener carro viviendo en Miami, a juro. Para moverte, para ir al trabajo, para todo tienes que tener carro. Y o sea, es chocante porque es como que en Portugal tú puedes hacer tu vida perfectamente sin tener carro. Yo tengo amigas en Portugal que viven solas, se independizaron y no tienen carro porque no es necesario, o sea, no es una necesidad como aquí en Miami, que eso ya se torna una necesidad. Ese fue el primer choque que yo sentí al llegar a Miami, que creo que también va muy conectado con el hecho de uno en Europa caminar muchísimo más de lo que uno hace aquí en Miami. Creo que tiene que ver con muchos factores. Primero, las distancias. Las distancias en Portugal es un país muy chiquito, por lo tanto las distancias son muy cerca. O sea, yo de mi casa, que vivía en los alrededores de Lisboa, que es la capital, yo me tardaba 20 minutos, tanto en metro como en carro. Todas las distancias son muy cerca, o sea, y uno se acostumbra en Portugal a caminar muchísimo. O sea, yo en Portugal caminaba muchísimo. Yo de mi casa, me iba caminando de la estación de metro hasta el trabajo, que eran como 10 minutos. Después de regreso, después de la estación que me dejaba el tren hasta el carro, donde lo tenía estacionado, que eran como 10 minutos más. O sea, uno en Portugal se acostumbra muchísimo a caminar, o sea, es algo normal dentro de la sociedad. Y por ejemplo, si uno tiene que ir al supermercado, uno puede ir a pie. En cambio aquí, a juro, tienes que sacar el carro sí o sí y la gente no sale a caminar como lo hace en Portugal. O sea, uno en Portugal sale a caminar por placer, porque, repito, porque te queda todo súper cerca. Aquí las cosas no quedan cerca. Y segundo, en Miami el clima te mata. O sea, porque es un clima demasiado húmedo. Entonces, por ejemplo, yo, en mi caso, yo me baño, bajo las escaleras de mi edificio y llego al carro y ya estoy sudando. Porque, o sea, la humedad es tan desagradable. En cambio, en Portugal, el calor es seco.
Y también tenemos el invierno, tenemos las estaciones que son climas que te permiten estar en la calle y caminar. Porque en invierno, uno se pone una chaquetica y ya puedes caminar. En verano hace calor, pero es seco. O sea, puedes caminar perfectamente por el centro. Entonces yo creo que eso también influye mucho, que es el clima, que no te permite tener esa vida que a mí me encanta. Ojo, a mí me encantaba y siento que desde que llegué no he podido hacerlo, que es salir a caminar, salir para un malecón a caminar, salir a hacer la compra a pie o ir a una panadería a pie. O sea, eso aquí no existe. Aquí lo máximo que tú caminas es del carro hasta la puerta de tu casa. Miren, otra cosa que también me parece súper importante, que hace parte de nuestra vida, es lo siguiente. La salud en este país, y ahí sí ya puedo generalizar al país, es demasiado complicada. O sea, es un negocio, literal. ¿Por qué? Porque en Portugal, cuando, por ejemplo, qué sé yo, tú necesitas ir al ginecólogo, vamos a suponer, tú puedes hacer la cita directamente con el ginecólogo, va, te atiende, tal, no sé qué. Aquí, para ser un especialista, por lo que tengo entendido, también depende de tu seguro médico, ¿no? Que eso es otro tema que también hablaremos, que me parece una violación el precio de los seguros médicos en este país. Pero aquí, para tú hacer una cita con un especialista, primero tienes que ir a un doctor primario, ¿ok? Después que vayas a ese doctor primario es cuando haces la cita con el especialista. Como les digo, esto, por lo que tengo entendido, depende del seguro que tú tengas, pero también 90% de las personas tiene uno de los seguros más económicos, porque es que de verdad son demasiado caros. Entonces el seguro económico no te permite hacer la cita directamente con el especialista, tienes que pasar a juro por un primario. Entonces tú aquí, para ir al médico por una cosa tan sencilla, terminas tardándote medio año para ir al médico, o 3 meses o 4 meses, porque en lo que te hacen la cita para el doctor primario, que se tarda full, normalmente no es al día siguiente. Vas al doctor primario, no sé qué. Después te dice que tienes que ir al especialista. Haces la cita con el especialista. O sea, con todo esto te tardas como 3 meses para ir al médico para verte una vaina que pudieras haber resuelto en 1 o 2 semanas. Aparte, el precio de las medicinas. O sea, es que, de verdad, yo no logro entenderlo. Una crema, las pastillas anticonceptivas, $80, $100, y es como que una persona de bajos recursos en este país no puede comprar ese tipo de medicina. Y hay muchas que el seguro no cubre. Entonces explícame cómo tú pagas $500 por una medicina mensual, o $300. O sea, de verdad, eso para mí fue un choque demasiado grande. Eso en Portugal no existe. Tú puedes comprar la mayor parte de las medicinas que tú quieras sin récipe, y las que necesitan récipe, como les digo, puedes ir directamente al especialista, haces tu cita, él te manda el récipe y vas y lo compras en la farmacia y te sale prácticamente gratis. Entonces, eso para mí fue un choque demasiado grande, la parte de la salud, y como les digo, los seguros son demasiado caros. O sea, demasiado caros. 100 y pico, 200 y pico, 300. Yo me acuerdo que en los trabajos normalmente, imagínense lo caro que es, que aquí cuando tú vas a buscar un trabajo, normalmente uno de los requisitos que uno siempre quiere que el trabajo incluya es el seguro médico, porque es tan caro que si el trabajo te lo cubre, o por lo menos que te cubra la mitad o un porcentaje, ya es una ayuda muy grande. O sea, imagínense el nivel y los precios de los seguros para que esto sea necesario. Otra cosa que me di cuenta, que es también relacionada esto con el tema de la salud, los médicos y todo, es que aquí a ti te pasa algo, ¿ok?, que no es tan grave. Por ejemplo, te da gripe o te sientes mal. Tú normalmente irías al médico para que te mande un medicamento, para que te chequee, lo que sea, y tú puedes tener tu medicina y te cures más rápido, por así decir. Aquí, la mayor parte de la gente, cuando le da una gripe, o cuando se sienten mal, o cuando qué sé yo, o sea, cosas que no son consideradas tan graves, evitan a lo máximo ir al médico. Porque saben que esa cuenta de ese médico, como es en emergencia, esa cuenta de ese médico va a ser tan, pero tan cara, que prefieren curarse ellos solos o resolver por otro lado. Porque es que de verdad es muy absurdo. O sea, aquí si tú llamas una ambulancia a tu casa, una ambulancia, que para que una persona llame una ambulancia es porque de verdad ya es un tema delicado, solo la ambulancia te cuesta $500. Entonces como que, cónchale, porque todo tiene que ser, o sea, de verdad, y es la salud. O sea, si estuviéramos hablando, qué sé yo, de otro tema, pero todos necesitamos eso. Entonces por eso es que yo opino que es un negocio
Y de verdad es chimbo, porque un país de tan gran tamaño, una potencia mundial, que la salud sea así, es súper chimbo. Otra cosa que también es una diferencia cultural, ya, o sea, no considero que sea algo malo, por lo contrario, la gente es muy consumista. O sea, la gente aquí, y sobre todo en Miami, que es la ciudad de la locura, por así decirlo, o sea, la gente es demasiado consumista, es impresionante todo. En Portugal, la gente no es ni la mitad de consumista de lo que son aquí. Y uno se da cuenta por el simple hecho de ir al supermercado. O sea, todo es gigante, los empaques son enormes, es todo en plástico. En cambio, en Portugal eso no es así. O sea, las cosas son mucho más naturales, son mucho más orgánicas, que es a lo que voy también con la comida. Aquí la comida le inyectan demasiadas vainas. Uno compra una pechuga de pollo de un tamaño gigante y cuando la vas a hacer, la vaina se pone del tamaño de un nugget. Y eso es de tanta hormona que le inyectan a la comida aquí que es preocupante. O sea, es preocupante. Yo me acuerdo de las cosas que yo más añoro de Portugal es la comida, de lo natural que era, de lo rica que sabía. O sea, el aguacate sabía a aguacate, la fruta sabía a manzana. O sea, aquí todo es inyectado. Porque, ok, tú compras una manzana y a ti te puede durar un mes una manzana. ¿Por qué? Porque le inyectan tanta vaina y ya está perfecta por fuera. Pero en Portugal tú compras una manzana y puede que te dure, qué sé yo, 4 días, 5 días. ¿Por qué? Porque es una fruta natural. O sea, se va a dañar obviamente mucho más rápido, al contrario de otra que le inyectas una vaina. La comida para mí también fue un choque muy grande. Yo siento que en Portugal yo adelgazaba muchísimo más rápido de lo que hago aquí. Sí es verdad que ya iba al gimnasio y tenía una rutina totalmente diferente. Pero aquí, al contrario de la mayor parte de la gente que vive en este país, que como digo, es todo muy fácil y uno tiene acceso al fast food mucho más fácil que en Europa y es mucho más normalizado que allá, yo como aquí súper saludable. O sea, nosotros de lunes a viernes comemos comida hecha por nosotros, en casa, casera, sin mucho condimento, sin muchas grasas, sin nada, sin fritos. Y igual yo he engordado muchísimo en este país. Entonces es cuando uno se da cuenta como que, ¿qué le ponen a la comida? O sea, ¿por qué? Aquí la gente es muy consumista. Lo que les estaba diciendo de los supermercados, que aquí todo es en plástico, o sea, es innecesario que te vendan 3 pimentones dentro de una caja de plástico. Es como que me los puedes vender sueltos, ¿saben? O sea, es un ejemplo, pero sucede mucho con muchos productos en el supermercado. Y eso en Portugal no existe. O sea, la mayor parte de las cosas, no les estoy diciendo que nada tiene plástico. Obviamente tiene plástico, pero hay cosas que son innecesarias, ¿me explico? Y hay una cosa que existe en Portugal que es el reciclaje. O sea, en Portugal es muy raro que en una casa no se haga reciclaje. De hecho, todas las casas normalmente tienen 3 pipotas de basura. Una para el vidrio, una para el cartón y una para el plástico. O sea, todo el mundo hace reciclaje. Y si no tienes los 3 papeles dentro de tu casa, yo me acuerdo que en mi casa, en Portugal, nosotros teníamos las 3 papeleras, pero antes de tener esas 3 papeleras, nosotros poníamos 3 cajitas y en cada cajita correspondía algo. Y después cuando íbamos a botar la basura, botábamos lo que era vidrio en un lado, lo que era plástico en otro y lo que era cartón en otro. Y después la basura obviamente de comida, de resto, todo eso sí iba en una sola. Pero nosotros hacíamos la separación de reciclaje. Y eso aquí no existe. Y si existe, yo nunca lo he visto. O sea, y en Portugal tú pasabas por todas las calles y todas las calles tenían las 4 basuras. De verdad, aquí el tema del consumismo es heavy. Es heavy. Pero bueno, como todo, este país este país y esta ciudad tiene cosas muy buenas, así como tiene cosas muy malas. Así como Portugal tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Punto. Como todo en la vida. Pero esta es mi experiencia, esto fue lo que yo viví. Obviamente, el hecho de emigrar y venir a una cultura totalmente diferente me ha hecho crecer muchísimo y valorar muchísimas cosas que para uno allá eran súper irrelevantes, porque obviamente las tienes en el día a día y entonces como que no valoras, como todo en la vida, ¿no? Que uno tiene las cosas y después cuando no las tienes que las valora. Por ejemplo, el simple hecho de yo comerme una patilla. No saben lo rica que es la fruta, que sabe a fruta, ¿saben? O sea, muerdes la patilla y te babeas todo, porque es llena de agua. No, es demasiado rico. O sea, de verdad, eso es algo que añoro demasiado, demasiado. El hecho de caminar, o sea, eso era una rutina para mí
caminaba muchísimo, hacía mucho ejercicio porque la mayor parte de mi día a día era o a pie o en transporte. Entonces eso es cool. Obviamente también tiene sus cosas chimbas, porque, cónchale, a nadie le gusta estar en un transporte público con una persona al lado que huela mal. Obviamente a nadie le gusta eso. Pero hay un conjunto de otros factores que lo hacían cool. No tener que sacar el carro a cada rato, poder tener todo cerca y poder tener todo accesible, que puedas ir a pie. Esas son cosas que yo añoro muchísimo. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio, que se hayan divertido, que les haya parecido interesante. Me encantó grabarlo, o sea, me encantó. Otra cosa que no mencioné, que me acabo de acordar, que está relacionada con el consumismo, es aquí la gente hasta hace mercado online. O sea, es impresionante, o sea, cada vez lo veo más. En Portugal eso no existe. O sea, nadie hace el mercado online. Todo el mundo se dirige al supermercado y hace las compras. Aquí muchísima gente compra la comida por Amazon o por Instacart porque es la facilidad y la comodidad que este país te brinda para todo. Yo soy de esas personas que ese tipo de cosas no las puedo hacer. Yo en eso soy muy old school y hay muchas cosas que a mí no me gusta hacer online. Por ejemplo, trámites del banco, cosas de mi pasaporte, de papeles, de comida, del supermercado. Yo eso no lo puedo hacer online. O sea, yo soy de esas personas que yo me tengo que dirigir a la tienda y comprar mi vaina. O sea, tocar mi aguacate, ver la fruta, si está buena, si no está buena. O sea, son cosas que a mí me gustan. Y de verdad no me cabe en la cabeza cómo hay personas que pueden comprar nada contra, ojo. Pero cómo pueden hacer un mercado online. O sea, eso ya para mí es un nivel de flojera que es otro nivel. Pero bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy, que se hayan divertido, me encantó grabarlo. Me encanta hablar temas que me siento cómoda. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.